Bien, ay, no traje el en la plataforma de LEN voy a dejar puesto, voy a subir el PDF ese, Historia de la Resonancia, que es del doctor Mauricio Canal, y va a ser como un trabajo pequeño, ¿no es cierto?, en la cual ustedes me van a llegar una línea de tiempo con respecto a ese PDF, ¿ya? De ahí ustedes lo van a subir o me lo van a mandar al correo para ir revisando, ¿ya? Y le vamos a dar un tiempo ahí, le voy a poner el tiempo de entrega, todo eso. Ahora en la plataforma me voy a dedicar a subir todo lo que hemos pasado. ¿Qué más va a grabar? Hans, ¿no hay más? Ya, empezamos entonces. Empezamos. Vamos a poner adelante la... Ahora tengo que parar el video, si no pierdo mucha... Voy a parar el video, jóvenes. Bien, vamos a hacer un recuerdo de la secuencia de pulso, ¿no es cierto? Ya, la secuencia de pulsos. Quedamos hasta acá, parece, ¿no? Hasta allá está el cocodrilo. Y después veíamos la definición T1. Ya, empecemos. Esto es la secuencia Spineco. Bueno, ya hemos dicho que la secuencia, ¿no es cierto?, es un conjunto de módulos que consta, ¿no es cierto?, de un tiempo de repetición y un tiempo de eco. ¿Les quedó claro o lo volvemos a pasar de nuevo? A repasar. El tiempo de repetición, ¿no es cierto?, es un pulso de iniciación hasta otro pulso de 90. Bien, pregunta. Bien, pregunta. El T1, pregunta para usted. El T1 nos indica la duración de la relajación, de acuerdo a lo que hemos visto. La constante T1, el T1 nos indica la duración de la relajación, ¿sí o no? Sí. ¿Quién dijo que sí? No alcanza a ver en la pantalla. Yo, profe, Ícaro. Ícaro. Sí, Sus demás compañeros que recuerdo dicen, que cuando mostraba ese gráfico ¿Mm? exponencial decreciente, ¿Ya? ese era el tema que explicaba cómo se relajaba. De manera, creo que el T1 es longitudinal. Magnetización longitudinal. ¿Y sus demás compañeros que dicen? Yo pienso lo mismo, profe, porque tengo entendido que T1 es como el tiempo que se tarda en recuperarse la magnetización longitudinal. Por lo tanto, se Entonces, podría no, decir que el tiempo de relajación. entonces quiere decir que nos indica cuánto dura la relajación. Sí, se podría decir que se mide el tiempo en que se demora en recuperar en recuperar la magnetización longitudinal y por lo tanto sí la relajación. Ya, pero esa relajación que tú dices, la relajación, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la longitudinal. Esa relajación longitudinal yo la puedo acortar
con los tiempos de repetición. O lo puedo alargar con el tiempo de repetición. Ustedes lo dijeron muy bien, indica, ¿no es cierto? O sea, nos indica la recuperación de la magnetización, ¿no es cierto? Que es una curva exponencial creciente en el, de la relajación longitudinal, está bien. Pero ese T1 a mí me indica, ¿no es cierto?, la duración de la relajación. ¿Cuánto dura? ¿Qué me indica el T1? O la pregunta de otra forma. ¿Mide el tiempo que dura la relajación? ¿El T1? Directamente no, sería... Para pensar un poco, ¿no? Porque hablamos de tiempo, cosas por el estilo. ¿Nos indica la duración de la relajación T1? O sea, nos indica el T1, nos indica la duración de la relajación. Dijeron que sí. ¿Y sus demás compañeros que dicen? ¿Qué dicen? El T1, ¿no es cierto?, nos indica cuánto dura la relajación. No, porque es el tiempo de recuperación. Muy bien. Es el tiempo de recuperación de los tejidos. Entonces, tal como dice la definición ahí, ¿se fijan? El T1, ¿no es cierto?, es el tiempo que transcurre al recuperarse el 63% de la magnetización longitudinal. Recuerden que el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, lo que hizo fue llevar esa magnetización longitudinal a la zona transversal y se forma lo que es la magnetización transversal. Cuando yo dejo de emitir el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, se empieza la relajación y se produce esa curva T1, la característica curva T1, que es la recuperación de los tejidos, ¿no es cierto?, en forma exponencial creciente de la magnetización longitudinal de todos los tejidos. Porque la magnetización longitudinal se produce, ¿no es cierto?, ya al ingresar la estructura o el voxel, ¿no es cierto?, al campo magnético. Pero yo les digo que esa magnetización longitudinal de los protones no es cuantificable. Yo tengo que alterar el campo magnético para que sea cuantificable, o sea, llevarlo a una posición, ¿no es cierto?, transversal, en la cual a todos los espines que son paralelos los lleva a antiparalelo, de mayor energía, porque absorbe energía, ¿ya? Y se forma, disminuye la magnetización longitudinal y tenemos a todos los espines en fase, ¿ya? Y ahí se forma lo que es la magnetización transversal. Luego que uno deja, ¿no es cierto?, de enviar el pulso radiofrecuencia, todo esto en milisegundos, es sumamente rápido el fenómeno que se produce. Cuando lo empieza a recuperarse la longitudinal, el T1, ¿no es cierto?, como de los tejidos, esa constante de tiempo de los tejidos, de los diferentes tejidos, y cada tejido tiene su forma de recuperarse en forma diferente, porque todos no van a estar quizás en la misma frecuencia, ¿ya? De ahí viene la recuperación, y va a depender, ¿no es cierto?, del entorno bioquímico o histoquímico, o donde esté el espín. Va a depender su recuperación.
al 63%. Y eso nos va a nosotros a permitir, ¿no es cierto?, obtener una imagen. Obtener una imagen donde el T1, ¿no es cierto?, lo que hace es realmente ver las diferencias de los tejidos. Ver las diferencias de los tejidos en su recuperación. En cambio, el T2 lo que hace es ver, ¿no es cierto?, las señales que puedan producir los tejidos. Acuérdense que desde la transversal está la señal de resonancia. Vemos las diferentes señales que pueden emitir los protones de acuerdo a su relación spin-spin. Y la otra relación, que es la relación longitudinal, es la relación spin-rect o spin con el medio, donde esté el spin o donde nos esté entregando la señal. Entonces el T1 es el tiempo transcurrido, ¿no es cierto?, en recuperarse el 63% de la magnetización longitudinal. ¿Se fijan? Ahí está la magnetización longitudinal, ¿no es cierto?, en el eje XY, todo en fase, porque adquirió la energía del pulso de radiofrecuencia. Yo dejo de emitir y comienza la recuperación en forma de contranotación. Acuérdense que, ¿por qué aparece ese dibujito así? Porque el spin está en proceso de precesión, porque tiene una frecuencia. Y regresa y se forma esta curva característica de la recuperación del tejido. Entonces el tiempo transcurrido en la cual la magnetización longitudinal recupera el 63% de su magnetización. Y eso nos va a permitir a nosotros diferenciar tejidos en su recuperación. En su recuperación, ¿ya? Todo actuando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la secuencia de pulso. Acuérdense que tenemos la secuencia de pulso. Vamos a retroceder un poquito hacia atrás. Esta secuencia es el tiempo de carta, en la cual tenemos un pulso de 90. Hay una pequeña señal, ¿no es cierto? Después del pulso 90 se produce una señal. Y en la mitad del tiempo yo mando el pulso 180, que hace que los espines se refasen completamente y al mismo tiempo lo lleva a la magnetización negativa, al eje negativo de la magnetización longitudinal. Y en el proceso de recuperación, ¿no es cierto?, hace que esos espines, la señal se refuerce mucho más. Generalmente esta señal que se produce, que es la señal, ¿no es cierto?, T2 estrella o T2, acá está contenido todo lo que son las inhomogeneidades del campo magnético. ¿Ya? Entonces la homogeneidad del campo magnético yo logro, ¿no es cierto?, filtrarlas. Ese T2 estrella, logro filtrarlas con este pulso 180. Y me da realmente el T2 que es inherente de los tejidos. Queda como oculta, pero no quiere decir, ¿no es cierto?, que está presente, está presente. Es una señal mucho más rápida que el T2 en su relajación. ¿Por qué? Porque los imanes no son 100% homogéneos. Y también esa inhomogeneidad, ¿no es cierto?, del campo magnético la controlo con este pulso 180. Filtro un poco. Pero hay un TO gradiente, ¿no es cierto?, que se produce en los tejidos. Que eso sí no lo puedo controlar. Y este T2 nosotros lo obtenemos con gradiente magnética. Lo obtenemos con gradiente magnética donde no existe este pulso todopoderoso. Existe una gradiente que actúa como una gradiente bipolar. Entonces podemos potenciar, ¿no es cierto?, el T2 estrella, que ve toda la inhomogeneidad del campo magnético, esa señal que se produce ahí. Me fui al T2, que me encanta el T2, siempre me voy al T2. Ya, esa es la definición de T1. Tiempo transcurrido, recuperarse el 63% de la magnetización longitudinal. Y eso nos permite a nosotros, que es una curva exponencialmente creciente, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Y eso nos va a permitir a nosotros, ¿no es cierto?,
utilizar esta secuencia de pulsos, que son un módulo, ¿no es cierto?, que es un pulso de iniciación, a otro pulso de iniciación de 90 tenemos un tiempo de repetición, y un pulso de iniciación. Hasta que obtenemos el eco, ese es el tiempo de eco. Entonces yo le había dicho en las primeras clases que yo con el tiempo de repetición controlo lo que es la magnetización longitudinal. Con el tiempo de eco yo controlo, ¿no es cierto?, lo que es la magnetización transversal. Y eso nos permite hacer diferencias de los diferentes tejidos en su relajación o en su recuperación. Después de haber absorbido energía, esos espines necesitan liberar la energía en su entorno. Y el espino, ¿cierto? Siempre les voy a repetir, el agua libre, el agua ligada, ¿no es cierto? Y el hidrógeno de la grasa. Entonces acá tenemos tejidos, diferentes tejidos, se fijan en su recuperación. Entonces, a mí me sirve, ¿no es cierto?, visualizar o hacer la diferencia de los tejidos cuando han llegado al 63% de su recuperación de los tejidos en T1. Entonces voy a tener tejidos, ¿no es cierto?, que llegan mucho más rápido al 63%. Llegan sumamente rápido. El tiempo que necesitan, ¿se fijan? Entonces llegan sumamente rápido a recuperar su 63%, o sea, liberan rápidamente su energía, ¿no es cierto?, a su relación con otros tejidos, por eso se llama spin latex o spin lattice o spin plasma. Ellos entregan muy rápidamente. Yo les he dicho que es el tejido que entrega muy rápidamente y llega muy rápido al 63% de su recuperación. ¿Ya? Voy a poder diferenciar con los demás tejidos. El agua. Le cuesta liberar energía, se puede llegar a su 63%, ¿se fijan? Vamos a decir el agua libre. Entonces ahí nosotros, al 63% yo puedo hacer diferencia de tejido. Si yo sigo recuperando, ¿no es cierto?, porque puedo recuperar hasta el 100% de la relajación longitudinal en un tiempo, ¿no es cierto?, en T1, T1-2, T1-1, T1-2, 3, 4, llegado a un tiempo, un T1-5, yo voy a tener, ¿no es cierto?, que todos los tejidos ya han recuperado casi 100%, entonces no puedo ver diferencia de tejidos. No puedo visualizar diferencia de tejidos cuando han recuperado casi el 100%. Especialmente, ¿no es cierto?, de los tejidos que están ligados. No así el agua. Pero llegado a un tiempo, un T10, ya se va a recuperar completamente. Si yo sigo esta curva hacia a un T12, no sé, a un T1, 12, 13, ya se va a recuperar. Pero a mí me sirve esto. La recuperación del 63% del tejido, entonces me permite a mí hacer diferencias de los tejidos. La grasa, ¿no es cierto?, entrega su energía rápidamente, pero es una energía intramolecular, o sea, entrega su energía absorbida a la misma molécula. En cambio, hay otros tejidos que se demoran un poquito más en entregar su energía, ¿no es cierto?, que en este caso agua ligada, en cuanto a su entorno, ¿no es cierto?, le va a costar un poquito entregar porque va a depender dónde esté el hidrógeno, dónde esté el protón, cómo va a entregar su energía. Entonces se va a demorar un poco más. ¿Ya? En cambio el agua, como los espines, ¿no es cierto?, los protones están más en movimiento y es un medio acuoso, el agua libre, le cuesta más entregar su energía al medio. Porque los espines tienen más movimiento boroviano, ¿cierto? Tienen más movimiento vibratorio. Entonces, el que tenga una relación de un spin con el entorno casi no lo tiene. Pero si está ligada al agua, el hidrógeno, ahí sí.
y me va a entregar señal. En cambio, el agua no me entrega así. Entonces, fíjense, si yo tengo un tiempo de repetición corto y un tiempo eco corto, voy a potenciar en T1, ya que la grasa, ¿no es cierto?, me va a dar señal al tiro, porque es muy fácil entregar su energía, pero lo entrega en forma intramolecular, lo entrega la misma molécula. Como los espines están un poquito más cerca y son más gorditos, voy a decir de esta forma, les voy a explicar, ¿no es cierto?, más gorditos, tienen menos movimiento, les cuesta más moverse, entonces, ¡pum!, entregan su energía rápidamente y brilla. Bien, acá está, ¿no es cierto?, la relación T1, cómo se comportan los tejidos, ¿no es cierto?, en su relajación T1. Fíjense, la grasa. En recuperar sumamente rápido va a llegar al 63%, si yo coloco el 63%. La sustancia blanca. Entonces, si yo tiro la curva al 63%, ¿no es cierto?, la recuperación del 63% me permite hacer diferencias de tejidos. ¿Se fijan? Diferenciar las relajaciones de los diferentes tejidos en su constante T1. La grasa, ¿no es cierto?, libera rápidamente su energía, brilla, entonces tiene un T1 corto. Y su T2 también es corto, entonces me da señal. ¿Se fijan? La grasa, o sea, disculpen, la sustancia blanca que contiene mielina, grasita. Claro, está un poco ligada, ¿no es cierto?, a otras macromoléculas, a otro entorno, ¿no es cierto? Al 63% me permite diferenciarlo con la grasa, entonces va a ser menos intenso. La sustancia gris, que tiene citoplasma, tiene un medio acuoso, pero es un hidrógeno que está ligado a otras moléculas. Pero puedo ver la diferencia con la sustancia gris, claro, va a ser más hipointenso, o sea, un señal menor, un poquito más gris. Y el agua, que le cuesta entregar su energía a su medio, ¿no es cierto?, porque no está ligado a ninguna molécula de agua libre, el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, le cuesta más entregar. Entonces, si yo lo mido al 63%, ¿se fijan? Voy a formar, ¿no es cierto?, esto, que son las secuencias Pineco. ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo controlo esta magnetización o esta relajación? Con las secuencias de pulso, que son programadas, son secuencias programadas, son módulos programados. Tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto. Fíjense. Cuando yo, con secuencias Pineco, ponderado en T1, voy a ponderar en T1. Entonces, ¿qué hago? El T1, ¿no es cierto?, es la recuperación de la magnetización longitudinal cuando se recupera el 63% de la magnetización longitudinal, al 63%. ¿Ya? Si yo imito un tiempo de repetición corto, voy a tener la máxima diferencia, ¿no es cierto?, de tejidos, la máxima diferencia. Tiempo de repetición corto entre la sustancia blanca y la sustancia gris. No voy a hablar de líquido libre acá. ¿Se fija? Tengo la máxima diferencia en la curva, en su relajación, al 63%. Tiempo de repetición corto. Y cuando me voy a la longitudinal, ¿no es cierto?, a la transversal, porque esto es un fenómeno, claro, lo vemos en forma separada, lo que es la relajación longitudinal y la relajación transversal. La relajación transversal, ¿no es cierto?, longitudinal nos permite diferenciar los tejidos. En cambio, la relajación transversal me permite ver, ¿no es cierto?, intensidades de acuerdo a la pérdida, ¿no es cierto?, a la coherencia de los espines. Por ahí está la señal.
de T2, la transversal. Entonces, con un tiempo eco corto, que me permite hacer la diferencia de los tejidos, ¿no es cierto?, en la escala de grises. Cuando va en su relajación, ¿no es cierto?, en la relajación longitudinal, porque es un fenómeno físico que se produce al mismo tiempo, pero lo estudiamos en forma separada para que más o menos entiendan, pero el fenómeno es este. Viene la relajación longitudinal, ¿no es cierto?, se recupera, y viene el T2, que lo vamos a ver más adelante, que es la pérdida, ¿no es cierto?, de la magnetización transversal al 37%. Entonces, esto nos permite, ¿no es cierto?, ponderar entre uno, tiempo de repetición corto y tiempo eco corto. En el tiempo eco corto, en la curva T2, ¿se fijan? A mí me permite, ¿no es cierto?, llevarlo a la escala de grises y le va a asignar una señal, ¿se fijan? Presencia de señal ahí, una señal intermedia. Y entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y como la sustancia gris también tiene, ¿no es cierto?, tiene agua, la señal va a ser menos intensa. Y eso nos va a permitir acá. Estoy potenciando, controlo la longitudinal, con el tiempo de repetición corto, controlo. Y con el tiempo eco corto, al 63%, me permite controlar, ¿no es cierto?, la transversal. Entonces, si yo le asigno la escala grises, la sustancia blanca va a ser con una señal intermedia, ¿se fijan? Y la sustancia gris va a ser con una señal un poquito más gris. Entonces, eso nos permite hacer la diferencia de los diferentes tejidos. Entonces, cuando yo potencio un T1, los líquidos simplemente no me van a dar señal. Porque el agua no logró recuperarse, o sea, no logró recuperarse al 63%, no logró recuperarse, o sea, no entregó la energía. Entonces, ¿qué hace el equipo? Le asigna un negro nomás. En cambio, las sustancias, los hidrógenos que están ligados, ¿no es cierto?, entregan su energía. La grasa siempre va a brillar, porque se recupera muy rápido. Llega muy rápido al 63%. Por acá yo estoy haciendo comparaciones de dos tejidos, sustancia blanca y sustancia gris, que son hidrógenos que están ligados. Entonces voy a ver muy bien, ¿no es cierto?, lo que es la sustancia blanca ahí, ¿se fijan? No sé cómo lo ven en sus computadores. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, la sustancia gris que nos está dando señal con una señal intermedia o una señal más gris. Y eso me permite a mí, ¿no es cierto? Fíjense cómo se ven los núcleos basales o los núcleos denticulares, que son de sustancia gris, ¿se fijan? Y al mismo tiempo me va a permitir ver los surcos, porque el agua simplemente no da señal, porque su T1, ¿no es cierto?, del agua es largo y su T2 también es largo. Entonces los hidrógenos que están en el agua libre no dan señal, pero no así el hidrógeno que está ligado. Por eso les vuelvo a repetir, la señal de resonancia nosotros la obtenemos de el agua libre, el agua ligada y de la grasa. La unión con el carboxilo, con las cadenas. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, asignarle grado gris, y eso nos permite obtener esta imagen a través de estas señales que nosotros obtenemos del spin, ¿no es cierto?, a través de las gradientes magnéticas, obtenemos la señal, ¿no es cierto?, la ubicación de dónde proviene cada frecuencia, ¿no es cierto?, o de dónde proviene ese spin, y al mismo tiempo con la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, transformar esa señal y llevarla a una imagen. Pero ¿qué pasa? Si yo en este sector, ¿no es cierto?, de sustancia blanca, a ver si van captando lo que acabo de decir. ¿Qué pasa si en este sector yo veo una imagen que no me está dando señal?
o se puede ocultar también. T1. O una imagen, dos situaciones se pueden dar. Una imagen, ¿no es cierto?, que no obedece señal. Vamos en negrito ahí, ¿no es cierto?, para hablar de contraste. O una señal que sea menos intensa de la sustancia blanca acá. O sea, que se ve una zona media grisácea así. ¿Qué puede ser? Disculpe, en el caso del, si no da señal, puede ser sangre por el contenido de agua que tiene. Si no da señal. Hematoma. Exacto, no da señal. El Mm, agua en este caso no daría señal en T1. Puede ser un hematoma o incluso un quiste. Podríamos pensar en un quiste, un hematoma, algo que tenga un gran contenido líquido. O aire. sí. El aire no va a dar señal, ¿por qué? Me gustó eso. El aire, ¿por qué? Que tiene nulo contenido protónico. O porque quizás sea Ya, libre. no, el aire, ¿por qué? Recién lo acabas de decir. Tiene poco contenido de hidrógeno. No tiene. No tiene hidrógeno. ¿No tiene? No tiene. No tiene contenido de hidrógeno. Tú, claro, no tiene contenido, no tiene hidrógeno. Entonces, Por eso simplemente. puede ser aire, agua, quiste. Ya. Que Y no en dé el señal. segundo Pero ¿qué caso otra cosa sería, no puede dar? Aparte, aire. ¿Sí puede haber aire en esa zona? Bueno, vamos a decir que sí. Ya. En sustancia blanca. Esta es una imagen, ¿no es cierto?, normal. el ¿Se agua. fijan? El agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué agua va a hacer que me dé una señal menos intensa acá? O sea, que afecte esta zona. Va a ser agua que va a estar ligada, ¿no es cierto? Líquido cefalorraquídeo No. en esa zona. Claro. Fíjense que la sustancia gris, ¿no es cierto? La señal es menos intensa, ¿ya? Y es agua que está ligada. Pero en el caso que hubiera acá una imagen menos intensa, ¿no es cierto?, en la sustancia blanca, que esté afectando la sustancia blanca ahí, y que sea, ¿no es cierto?, que sea hipointenso acá, o sea, en menos señal, o una señal muy parecida a la sustancia gris. Quiere decir que es agua que está ligada, ¿no es cierto? Y no se va a notar mucho. Entonces eso puede ser un edema. No da señal. Obviamente uno no da señales. Solamente se ve una zona, ¿no es cierto?, en la cual, por eso es muy importante en la parte patológica. Dice, claro, T1 vemos toda la morfología y T2 vemos todo lo patológico, claro, porque todas las patologías van asociadas a líquido, a formación de líquido, ¿no es cierto? Itis, inflamaciones. Y cuando hacemos el T2, esa imagen que yo le indiqué a nivel acá del frontal, ¿no es cierto?, de la sustancia blanca ahí, en T2 va a brillar. Va a brillar. Entonces, cualquier lesión que nosotros vemos. Ahora, la sangre, si fuera una hemorragia, ¿cómo se vería en T1? ¿Va a brillar la sangre No, o no va a brillar nada? ¿O no No va a nada, debería brillar? haber soporte también. ¿Mm? Hipointenso debería ser. No veía Exacto. líquido, nada. líquido. Nada. No debería. No No debería debería brillar. brillar. Eso. Al ser líquido libre no debería brillar. La sangre. Pero la sangre no es líquido libre, es agua que está ligada. Los hidrógenos están ligados. Se debería ver hipointenso porque igual Pero tiene contiene. harto hidrógenos. Tiene alta densidad protónica.
La sangre tiene un T1 corto. Y si tiene un T1 corto, ¿qué pasa? Sí, A da pesar que hay agua señal. ligada. ¿Ah? No debiera alcanzar la recuperación. No, estamos hablando que ya todos los tejidos han recuperado, ¿no es cierto? Y esa recuperación que debe Debería sumar brillar. debería brillar, po. La sangre siempre va a brillar ante uno. Una hemorragia intracerebral siempre va a brillar. Siempre. Aunque digan, claro, muchos dijeron el concepto que agua libre, pero no es agua libre 100%, porque está unido a otros protones, a otros hidrógenos que están ligados. Y eso hace que su T1, ¿no es cierto?, no se alargue, su T1 se acorta. ¿Se dan cuenta? Entonces al acortarse, da señal. No así el agua del líquido cefalorraquídeo, porque no está ligado ni al agua libre. Claro, está unida a otras macromoléculas, pero vamos a considerar como agua libre, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo. Como agua libre. Porque la interacción de los espinos, ¿no es cierto?, en la sangre va a estar ligada a otros hidrógenos que están en otras estructuras unidas a otros componentes químicos. Entonces, su señal, ¿no es cierto?, se va a cortar. Y va a entregar su energía. Y va a entregar su energía rápidamente a ese medio. Porque están más cerca, vamos a decir, como más cerca los espinos entre sí. Y se va a comportar como la grasa. ¡Pum! Me da señal porque su recuperación va a ser mucho más rápido en recuperarse. Y siempre la sangre, a pesar que ustedes lo vean como agua libre, ¿no es cierto?, como líquido, pero es sangre que está estática. No es sangre que esté en movimiento. La sangre en movimiento, claro, ustedes lo consideran como agua libre, ¿no es cierto?, pero no es agua libre, ¿ya? Porque está metido en un torrente sanguíneo, en un componente vascular, ¿ya? Está metido en un sistema de redes y siempre está en movimiento. Entonces, como está en movimiento, eso no vamos a ver los espines de la sangre dando señal, por el hecho, ¿no es cierto?, por su movimiento que es muy rápido. El movimiento que tiene es muy rápido en los vasos sanguíneos. Entonces lo vamos a ver. ¿Pero cuándo lo vamos a ver? Cuando pierde su movimiento, en caso de la hemorragia. Entonces, la sangre siempre va a brillar ante uno, siempre. Nos puede indicar una hemorragia. Bien, entonces con un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto, ¿no es cierto?, yo veo la máxima, ¿no es cierto?, diferencia entre los tejidos. Y esa diferencia entre los tejidos y un tiempo de eco corto, ¿no es cierto?, me permite máxima diferencia en los tejidos. Entonces eso me permite llevarlo a una escala de grises para yo en la imagen, ¿no es cierto?, pueda tener una diferencia. Hidrógenos o espines que están más ligados, ¿no es cierto?, y espines que están menos ligados. Porque tanto la grasa, sustancia blanca, y sustancia gris, el espín está ligado. ¿Se fijan? Entonces me entregan una señal. Y así puedo hacer la diferencia. Tiempo de repetición corto, tiempo eco corto. Con esto yo controlo la relajación longitudinal y con esto yo controlo la relajación transversal. Fíjense, tiempo de repetición corto y yo largo el tiempo de eco. Y lo quiero llevar a la imagen. Lo alargo acá, justo al cruce. ¿Puedo tener diferencia de tejidos? Al llevarlo a la escala. Bastante poca. ¿Se fijan? Porque estoy controlando acá con el tiempo eco. Alargo el tiempo eco largo. Tiempo de repetición corto, tiempo eco largo. No tengo diferencia. No hay diferencia. Este fenómeno, relajación transversal, relajación longitudinal, es uno solo. El proceso es uno solo, es espontáneo, solito. Uno solo, quiero decir. Pero lo estudiamos, ¿no es cierto?, como la relajación longitudinal y la relajación transversal cuando los espines, ¿no es cierto?, han dejado de recibir el pulso radiofrecuencia. Y su comportamiento del hidrógeno va a depender si está ligado o no está ligado. Si está ligado, entrega muy fácilmente su energía al medio. Ese espín entrega su energía al medio. En cambio, el agua, no está el agua acá en la curva, le cuesta más entregar su energía. Entonces,
En T1 nosotros no lo vamos a visualizar. Entonces, que se le asigna un negro completo. Pero hay hidrógenos que están ligados, en lo cual podemos ver la diferencia, ¿no es cierto? En que la imagen de la sustancia blanca está dando señal, vamos a hablar de la sustancia blanca, y la sustancia gris da una señal menos intensa. El agua, señal nula. Y podemos hacer la diferencia de los tejidos. De acuerdo a su recuperación, ¿no es cierto?, en su magnetización longitudinal de los tejidos. Entonces, factores de T1, en su relajación spin-red, en su relajación spin-red lo que se entrega su energía absorbida por el pulso de radiofrecuencia, entrega la energía al medio. En caso de los líquidos, su T1 es largo. En caso de los líquidos impuros, su T1 es más corto. La sangre, cuando se extravasa, ¿no es cierto?, hacia el medio, se va a contaminar con otra estructura. Entonces, claro, ustedes estaban bien, dijeron que es líquido, podríamos decir libre, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando se extravasa, ¿no es cierto?, al cerebro? O se rompe la barrera hematoencefálica. Se extravasa al medio. Entonces ya no pasa a ser puro. Y su T1 se acorta. Y me da señal. La grasa, ¿no es cierto?, como su T1 más corto y llega muy fácilmente a recuperar su magnetización longitudinal, ¿no es cierto?, porque entrega rápidamente su energía, su T1 es más corto. Bueno, dice a los enlaces de carbono, ¿ya? Pero entrega su energía, ¿no es cierto?, en forma intramolecular a la misma molécula. Entonces, por eso da bastante señal. Líquidos libres, ¿no es cierto?, su T1 son largos. Los líquidos impuros, líquidos ligados, el T1 es más corto. La grasa siempre va a dar señal, debido a que su T1 es más corto, porque entrega muy rápidamente su energía al medio. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, hacer diferencias de los tejidos. Imágenes potenciadas en T1. Aparte de la grasa, ¿no es cierto?, y se vuelve a repetir nuevamente que la señal de un box realmente depende del hidrógeno del agua. El agua libre tiene un T1 largo por su gran movilidad, pero cuando está ligada pierde su movilidad, ¿no es cierto? Esto para usted está escrito acá, facilitando su intercambio energético. En la mayoría de las patologías aumenta el agua libre que es intersticial, entonces aumenta el T1. Se extravasa, ¿no es cierto?, el intersticio y aumenta el T1. Y si aumenta el T1, ¿cómo se va a ver la imagen en T1 de esta agua libre que es intersticial? Si se aumenta el T1. Si aumenta el T1. El ¿Edema T1 hipointenso? ¿Hipointenso, profe? hipointenso, muy bien. Profe, ¿me puede explicar nuevamente el concepto de agua ligada y agua libre para que nos parece lo que me está confundiendo un poco? Un poco, ya. Sí. Bueno, cuando uno, ¿no es cierto?, realmente la señal de resonancia de en los tejidos, ¿no es cierto?, en su relajación, nosotros realmente obtenemos la señal del hidrógeno del agua libre y del agua ligada. Entonces vamos a tener hidrógenos que están unidos a otras cadenas, a otras macromoléculas. ¿Ya? Y ese hidrógeno va a estar, ¿no es cierto?, no va a ser tan libre, porque va a estar comprimido en otra estructura. Entonces, en su relajación T1 le va a ser más fácil, ¿no es cierto?, porque tiene otros componentes que están cerca de él. Entonces el hidrógeno va a tener a quien entregarle la energía, a su medio. Relación spin-red. Entonces su señal, ¿no es cierto?, va a entregar su energía y va dependiendo del medio donde esté, en este caso sustancia blanca, ¿no es cierto?, Sí. voy a tener señal, porque van a estar en la grasita, ¿no es cierto?,
los espines están como más cerca entre sí. Claro, que la sustancia blanca va a brillar menos que la grasa de la piel, ¿no es cierto? Porque esta sustancia blanca está ligada a otras estructuras. Mielina, ¿no es cierto? El otro componente de la sustancia blanca. No. Tiene otros componentes, entonces su señal va a ser menos intensa, pero tengo señal. ¿Se fijan? Entonces ese hidrógeno está ligado. El agua. Este hidrógeno, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo es agua libre. No está ligado a ninguna molécula, ni ninguna macromolécula, ni a ningún otro componente químico. Entonces, su movimiento, ¿no es cierto?, es más libre. Y simplemente le cuesta entregar su energía. Cuando el espín absorbe la energía del pulso de radiofrecuencia, esa energía le cuesta liberarla, porque tiene más movimiento, están más separados. Entonces, vamos a hablar que, bueno, no vamos a hablar que los espines están separados unos de otros, cuestiones, y no, pero están más separados, entonces les cuesta entregar al medio. Por eso la relajación longitudinal habla, ¿no es cierto?, de entregar su energía al medio. Y el agua libre es eso. Los espines están más separados. ¿Ya? ¿Me entendieron? Y el otro, el Sí, sí, lo hidrógeno, ¿no es entendí. cierto? Y el agua está ligada a otras estructuras, donde tiene, ¿no es cierto?, cierto movimiento. En el caso de la grasita de la mielina de la sustancia blanca, tiene cierto movimiento, ¿no es cierto? Y están más cerca, entonces llega a su medio. Pero vamos a tener espines, ¿no es cierto?, en la cual no van a entregar ninguna señal. Esos hidrógenos. Yo cuando hablo, disculpe, cuando hablo de espines, protones, ¿no es cierto?, hidrógeno es el mismo concepto. Hidrógeno, protones, espines. Voy cambiando las palabras para no estar repitiendo lo mismo. Pero espines, protón, hidrógeno es lo mismo. O el hidrógeno, o la molécula de hidrógeno, es lo mismo. ¿Ya? Entonces cuando el hidrógeno está en menos cantidad, ¿no es cierto?, en el caso del músculo, también tenemos hidrógeno. Y la señal del músculo, ¿no es cierto?, que lo vimos, ¿no es cierto?, en la parte del laboratorio, es una señal baja, no una señal intermedia, es una señal baja. ¿Se fija? Es una señal baja, porque hay menos hidrógenos. Pero le cuesta un poquito como entregar, ¿no es cierto?, su energía, porque está más compacto, está más apretado. Está más apretado, está un poco más ligado. En cambio, la sustancia blanca voy a tener en T1, no se confundan con T2, todavía no llego a T2. En T1, ¿no es cierto?, le cuesta como que entregar un poco, o sea, le es más fácil entregar su energía. ¿Les queda más claro Profe, eso? ¿y la diferencia que se puede dar entre la capa de grasita subcutánea del cráneo con la mielina? Es porque la mielina es una lipoproteína, entonces estaría más ligado al Es una hidrógeno lipoproteína, muy bien. Ahora está que la claro, mielina que una pregunta. está, o sea, que la Claro, grasa que porque está, el hidrógeno de esa la mielina, ¿no es cierto?, el hidrógeno de la mielina, la lipoproteína y todos los otros macromoléculas que hay, o micromoléculas, bajan la señal un poco del spin, la bajan. En ya, cambio, por ahí ya me tuve que informar un poquito más. claro, baja la señal, entonces la señal de la sustancia blanca baja un poco la señal. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que va a estar a otra frecuencia. ¿Ya? Claro, los espines van a estar toda la misma frecuencia, quizás estén todos en la misma fase, pero vamos a tener espines que quizás no estén en la misma frecuencia, estén en diferentes fases. Y ahí se produce lo que, por eso yo empecé con la susceptibilidad magnética, propiamente tal del tejido, en la cual yo no puedo controlarla. De heterogeneidades o inhomogeneidad del tejido, eso no lo puedo controlar. Pero sí la inhomogeneidad del campo magnético, eso sí lo puedo controlar. Por eso yo les dije, ¿no es cierto?, en el laboratorio, les dije que en el trabeculado óseo, el T2, ¿no es cierto?, el trabeculado es menos intenso que el en T1. ¿Por qué? Porque está presente la inhomogeneidad del trabeculado óseo que baja la señal. Por eso se llama oscurito con respecto a T1. En la parte osteoarticular, en la rodilla, ¿se acuerdan que les mostraba? Entonces ahí está presente la homogeneidad del tejido, baja la señal. Y en este caso la señal de la sustancia blanca, ¿no es cierto?, baja la señal un poquito porque el hidrógeno no está solo, sino está ligado a otras moléculas. Entonces baja un poquito la señal. No se ve
Claro, hablamos en T1 que está dando señal, está dando bastante señal si lo comparamos con la sustancia gris y con los núcleos lenticulares, que es una señal intermedia, ¿se fija? Hacia el intermedio, o sea, no, disculpen, hacia más baja, ¿ya? Pero la grasa está más libre. Su hidrógeno, ¿no es cierto?, no están componiendo con componentes carboxilo nomás, pero como entrega su energía a la propiamente tal a la molécula y no tiene otra molécula que no sea el carboxilo, brilla más, porque no está asociado. En cambio, si la grasa hubiera algo acá, otro elemento, le baja la señal, entonces la señal va a ser menos intensa. ¿Ya? Esos conceptos de agua ligada, ¿no es cierto? O hidrógeno que están ligados en agua libre, hidrógeno, o sea, que no están ligados, hidrógeno que están ligados. Por eso agua ligada. En caso de los edemas también es agua ligada. Porque está unido a otras proteínas, a otras moléculas. Bien, entonces con un tiempo de repetición corto, yo controlo la relajación longitudinal y a mí me permite potenciar o ponderar en T1. ¿Ya? Y veo la máxima diferencia de los tejidos, que al llevarlo a una escala, ¿no es cierto?, con un tiempo eco, tengo la mayor diferencia de los tejidos, y al llevarlo a una escala, a mí me permite diferenciar tejidos, y así formo la imagen. Este concepto es para que vaya entendiendo cómo yo formo la imagen, como la señal que yo tengo del spin, se forma de la siguiente manera, pero acá hay un proceso, ¿no es cierto?, de amplificación de la señal, un proceso que entra la transformada de Fourier, cómo se llena el espacio K, y eso lo vamos más adelante. Pero esto más o menos para que tengan un concepto, cómo yo formo la imagen y veo diferencias. Entonces, la relajación T1 ve las diferencias de los diferentes tejidos y eso nos permite, disculpe, asignarle, ¿no es cierto?, dentro de la escala de grises, asignarle si hay más señal o menos señal. Bien, factores T1, la imagen potencial, esto es para usted, ¿no es cierto? En la mayoría de las patologías aumenta el agua libre, intersticial, aumentando el T1. Bien, la relajación, no, el contraste en T1, ¿ya? Tiempo de repetición corto, secuencia de pulso 90, 90, entonces ahí tenemos un tiempo de repetición. ¿Se fijan? Entonces, cuando llega al 63%, ¿no es cierto?, de la recuperación, yo controlo, ¿no es cierto?, la señal con un tiempo de repetición corto, yo controlo y tengo la máxima, y es lo mismo que lo anterior, tengo la máxima diferencia de tejido y eso me permite a mí llevarlo a una escala de grises y veo la diferencia de los diferentes tejidos. Tiempo de repetición corto, tiempo eco corto, fíjense, la máxima diferencia de los tejidos. Si yo alargo el tiempo, bueno, lo vamos a ver en otra diapositiva para que me entiendan más, no en esta. Si yo voy alargando, fíjense, esa es, me había olvidado de esta diapo. Si yo mantengo el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, en milisegundos, un tiempo de repetición corto, la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris va siendo menor en la escala. Si yo sigo aumentando, ¿no es cierto?, en su relajación, ¿no es cierto?, la señal que voy a obtener, si yo aumento el tiempo eco, la diferencia entre ellos va a ser menor. Fíjense cómo va cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando la señal. La señal, ¿no es cierto?, que voy obteniendo. No sé si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta. Voy a cambiar la... Ay, me cambié para el otro lado. Sí, profe, perdiendo cada vez más contraste. Va perdiendo Cuesta contraste. separar la sustancia gris de la blanca. Exactamente, va perdiendo contraste. ¿Se fija? Quería ver en el otro computador cómo se iba viendo. Yo aumento el tiempo eco manteniendo el tiempo de repetición. Entre un pulso de iniciación tengo un tiempo de repetición corto. ¿Sí? Entonces ahí tengo la máxima diferencia de contraste también con el tiempo de repetición entre ambos tejidos, sustancia blanca, sustancia gris. Pero yo a medida que voy aumentando el tiempo de eco, va perdiendo, ¿no es cierto? Digamos, se dice, ¿no es cierto?, que la imagen se va protonizando.
se va protonizando, se va contaminando, empiezan a aparecer, fíjense, con un tiempo de eco largo, se va protonizando, ¿sí? Se protoniza la imagen. Y empiezan a aparecer tejidos, ¿no es cierto? Imágenes que no veíamos en la relajación longitudinal, en la recuperación. Aumenta el tiempo eco. Veo menos diferencias, ¿se fijan? Entonces, con un tiempo de repetición de 400 milisegundos, ¿no es cierto? Generalmente, para potenciar en T1 tiene que ser un TR corto y un tiempo de eco corto, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ver después la tabla. Un tiempo de repetición corto máximo para potenciar en T1 o ponderar en T1 hasta 600 milisegundos más o menos. 600 milisegundos, ¿ya? Y un tiempo de eco corto entre 15 a 20 milisegundos, no más que eso. Bueno, acá entre 15 a 20. Fíjense, este es un T1 verdadero. T1 verdadero, así que un T1 puramente tal, ¿se fijan? Los líquidos no están dando señal. Pero a medida que yo voy aumentando, ¿no es cierto?, el tiempo de eco a 30 milisegundos, la imagen se va protonizando. ¿Se fijan? Voy obteniendo señales de otros tejidos que no se veían. Y a medida de 40 milisegundos ya la imagen está completamente protonizada. Entonces se va perdiendo en la relajación, ¿no es cierto?, la imagen de T1 en su relajación va perdiendo a medida que yo aumento el tiempo eco, no puedo ver diferencias de tejidos. Por eso la relajación longitudinal me permite a mí, en la recuperación de la magnetización longitudinal de los tejidos, en su relajación me permite ver diferencias entre tejidos. Y dependiendo de donde esté el hidrógeno, es la señal que voy a obtener. Si va a entregar más señal al medio o menos señal. En el caso del agua, ¿no es cierto? La señal en T1 le cuesta entregar energía, simplemente no obtengo señal, negro. Pero si yo aumento el tiempo eco, le estoy dando tiempo, ¿no es cierto?, a que los líquidos empiecen como a aparecer, ¿se fijan? Inclusive los vasos acá, que no dieran verse, pero se ven. Hoy estoy usando un tiempo de repetición corto. Y, o sea, un tiempo eco largo, gracias. 40 milisegundos. La imagen se protoniza, entonces no veo diferencia de los tejidos. Entonces estoy contaminando la imagen, la estoy contaminando con T2. Contraste T1, ¿no es cierto? Como tengo, si yo mantengo el tiempo de eco, y sucede lo mismo, por eso les decía yo que el tiempo de repetición me permite controlar la magnetización, o sea, la relajación longitudinal, y el tiempo de eco me permite controlar lo que es la relajación transversal. Si yo pongo de la otra forma, tiempo de repetición, tiempo de eco de 20 milisegundos, con un tiempo de repetición corto de 500 milisegundos, fíjense, sucede el mismo fenómeno. Tiempo de repetición alto, y este de 1200. Tiempo de repetición. Arriba de 1500 milisegundos ya se potencia en T2. O sea, potenciamos en T2 o en densidad protónica. Por ahí van a ver la diferencia. Entonces, si yo aumento el tiempo de repetición, ¿no es cierto? Si yo aumento el tiempo de repetición, obtengo lo mismo. La imagen se va protonizando, se va contaminando. Entonces no puedo ver diferencia de los tejidos. Mantengo el tiempo de eco, pero aumento el tiempo de repetición. Entonces no puedo ver la diferencia. Por eso es importante, ¿no es cierto?, controlar cuándo obtengo esta ponderación T1 con tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto. ¿Por qué? Porque en el equipo uno puede cambiar eso. Entonces, si no tienen claro ustedes el concepto, ¿cuál es el contraste T1? Que se obtiene con un tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto. Pero si yo aumento el tiempo de repetición, ¿no es cierto? Uno dice, voy a aumentar el tiempo de repetición porque así me demoro menos. No va acá. No va acá. ¿Se fijan?
Entonces tengo el mismo efecto que cuando mantenía el tiempo de repetición constante, corto, y aumentaba el tiempo de eco. Acá se obtiene lo mismo. Voy contaminando la imagen y se va protonizando. Y no puedo ver diferencia de los tejidos. Y eso me permite a mí, ¿no es cierto?, cambiando el tiempo de repetición y el tiempo de eco con esta secuencia de pulso, ¿ya? 90 a 180, a mí me permite, ¿no es cierto?, hacer diferencias y poder ponderar en T1 y en T2 y en densidad protónica, que son las básicas. Porque yo les dije ayer, ¿no es cierto?, que hay un montón de secuencias de pulso con diferentes módulos, inclusive combinadas, dependiendo nosotros, ¿no es cierto?, cuál es el contraste que nosotros queremos obtener. Ponderar es contrastar. ¿Cuál es el efecto, ¿no es cierto?, de la imagen en T1? Con un T1 corto, ¿qué va a brillar? ¿O va a dar señal? Puse brillo ahí, ¿no es cierto? La grasa y la sangre fresca. Entonces le decía que la sangre tenía un T1 corto. La sangre que está extravasada, ¿no es cierto?, al parénquima. Los agentes de contraste, que son agentes de contraste, ¿no es cierto?, paramagnéticos, en este caso el gadolínio, que tiene una gran cantidad de electrones. Hace bajar, ¿no es cierto?, cuando ingresa, ¿no es cierto?, el medio contraste, que es diferente, ¿no es cierto?, en el caso del contraste en escáner, que es por atenuación, ¿ya? Como es por atenuación y tiene un número atómico alto el yodo, hace que la imagen se vea blanca. Pero acá es diferente. Lo que hace el agente de contraste, ¿no es cierto?, es ingresar al medio, ¿no es cierto?, donde están los espines, y hace que esos espines, ¿no es cierto?, acorten su T1. En caso de un tumor, ¿no es cierto?, van a captar los hidrógenos, hace que su entorno bioquímico, ¿no es cierto?, cambie, su T1 se corte. ¿Cómo corto el T1? Con este medio de contraste, que es un medio de contraste paramagnético, que es el gadolínio. Entonces acorta el T1, por eso cuando dicen los medios de contraste acortan el T1, entonces se mete en el medio y cambia su estructura histoquímica del tejido. Eso es lo que hace realmente, cambia su estructura histoquímica. Entonces, esos espines, ¿no es cierto?, en T1 estoy hablando, que estaban, ¿no es cierto?, un poco más ligados cuando ingresa el gadolínio a ese medio, ¿no es cierto?, con todos sus electrones acompañando, porque tiene una capa de electrones cualquier cantidad, entrega, ¿no es cierto?, medio entrega a energía, y su T1 acorta, se acorta. Y un T1 corto, en T1, da señal, cuando tú contrastas en T1. Ahora, cuando el T1 es largo, en ciertos tejidos, la imagen, ¿no es cierto?, de ausencia de señal, negro, pues ahí, la neoplasia, el tumor. Si lo agrego contraste, me va a dar señal, porque estoy ingresando un elemento paramagnético. El edema y la inflamación, su T1 es largo. Y los líquidos puros o fluidos, como en este caso el líquido cefalorraquídeo. Entonces el T1, ¿no es cierto?, la grasa es corto, de la grasa fresca, de la sangre fresca también, y los elementos, el agente de contraste paramagnético, en este caso el gadolínio, que es el medio de contraste que se utiliza en resonancia, acortan el T1, entonces va a brillar la zona donde va a ingresar el medio de contraste. T1 largo, no hay señal, va a ser negro, ¿no es cierto?, entre la escala de grises, y la neoplasia, ¿no es cierto?, edema, inflamación y líquidos puros, como el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando potencio en T1, o pondero en T1, necesito tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto. Menos de 600 milisegundos y menos de 25 milisegundos. Esto es sumamente rápido, ¿ya?
La ponderación de la imagen en T1, tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto, disculpen, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la secuencia de pulso que nosotros estemos enviando, que se compone de un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Entonces, el tiempo de repetición es, ¿qué es el tiempo de repetición? Y la pregunta se la hago a ustedes. Jóvenes, ¿qué es el tiempo de repetición? El tiempo que transcurre entre un pulso de 90 grados y otro. Perfecto. ¿Y el tiempo de eco? El tiempo que transcurre entre un pulso de 90 grados hasta que se recoge la señal. Perfecto. Bien, eso. ¿Se fijan? Y eso yo lo controlo. Bien. De acuerdo a, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, ¿no es cierto? Este diagrama que está acá, ¿se fijan? El contraste T1, la señal. Con tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto, yo potencio en T1, ¿no es cierto? Cuando lo llevo a la escala de grises, como la grasa libera rápidamente energía, siempre va a brillar. ¿Se fijan? Y brilla también con elementos de contraste, en este caso gadolinio. Siempre va a brillar la imagen. La sustancia, ¿no es cierto?, médula ósea, ¿se fijan?, que tiene grasita, tiene una señal intermedia. La sustancia blanca, que también tiene hidrógeno y contiene un poquito de mielina, ¿no es cierto?, y otras proteínas. Dentro de la escala, ¿no es cierto?, el contraste, menos intenso. La sustancia gris va a ser de una intensidad mucho menor, porque contiene líquidos, ¿no es cierto?, hidrógeno que están en el citoplasma, pero están un poco más ligados, ¿no es cierto? Entonces la señal va a ser un poco menor. El músculo del espino, ¿no es cierto?, también está en un medio donde no permite que entregue mucha energía a su medio, entonces la señal también va a ser un poco menor. Los fluidos que están ligados, o del cuerpo probablemente tal, ¿se fijan? O líquidos, bueno, libres, vamos a hablar en el cuerpo, la señal también se va a hacer menos intensa. El hueso no va a dar señal, simplemente porque tiene muy poca cantidad de densidad protónica, muy poca cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Y el aire, negro, ¿por qué? Porque no hay densidad, ¿no es cierto? No tiene hidrógeno simplemente. Siempre se da negro en cualquier potenciación. Igual que el hueso, en cualquier potenciación, ¿no es cierto? T1, T2, densidad protónica, simplemente no hay señal. Los fluidos. Entonces ahí lo tenemos dentro de la escala de grises, como brilla, ¿no es cierto?, los diferentes tejidos, ¿no es cierto?, el contraste en T1. Tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto me permite hacer la diferencia de los tejidos en T1 y llevarlo a una escala de grises. Y acá tenemos algunos contrastes T1. Pero acá vemos la imagen T1 en la parte osteoarticular. Hay zonas, ¿no es cierto? Vamos a ver los líquidos, ¿no es cierto? Los hidrógenos que están libres no los vemos, ¿no se fijan? No se ven en T1. Pero si se fijan, la grasa de OFA, el cuerpo de OFA tampoco está dando señal, grasita, o sea, está señal. El trabéculo óseo también da señal. La cortical de hueso, porque no contiene hidrógeno, no da señal, ¿no es cierto? En este corte saquital de rodilla que está potente, el ligamento cruzado anterior se ve muy bien, ¿no es cierto? Se ve negrito, quiere decir que no está dañado. Pero ¿cuándo va a dar señal? Cuando CT1 se acorta o se alarga. Se acorta. Se acorta. Perfecto. Se acorta. Ligamento rotuliano, igual, ¿se fijan? Negrito, no está dando señal.
Y el ligamento del cuádriceps, ¿no es cierto? El tendón dando un poquito de señal ahí, ¿se fijan? Entonces eso indica que hay algo patológico ahí, que está dañado. Pero que fíjense en la grasa, ¿no es cierto? Que está posterior, ¿no es cierto?, a la rótula. La rótula tiene lesiones ahí en su cartílago, ¿no es cierto? Se ve muy bien el cartílago articular de acá del cóndilo, que también tiene densidad de protones, pero no brillan tanto, porque está en T1, ¿te fijan? Pero la relajación de estos tejidos, ¿no es cierto?, como están por difusión, ¿no es cierto?, del agua, el cartílago tiene contenido de agua, entonces da muy poquita, por la gran cantidad de protones, está dando un poquito de señal intermedia, y se fijan con respecto a la grasa. Pero hay una zona que me está llamando la atención, ¿no es cierto?, que llama la atención, que esta zona que está acá, que es una señal intermedia, ¿no es cierto?, que está baja la señal, que es la parte de la grasita ahí de la parte posterior de la rótula o del ligamento del cuádriceps. Y este es un T1. Entonces hay hidrógeno ahí que están dando señal. Pero me indica a mí que hay líquido libre, ¿no es cierto?, o sangre en esta zona. En T1 va a brillar la sangre acá. Si era líquido libre intraarticular. Porque la señal que está de la grasita acá, ¿no es cierto?, debería verse igual que esta, igual que esta. El músculo acá. Pero acá hay una zona que me está llamando la atención, ¿se fijan? Una señal intensa, o señal intermedia, mejor dicho, señal baja. Pero está dando señal con respecto a la grasa. Más señal que la cortical, más señal que el tendón del cuádriceps. Entonces ahí se ve, a pesar que un T1 me indica que hay un proceso ahí, ¿no es cierto? Veamos la siguiente imagen. El T1 es el contraste. Tiempo de repetición corto, tiempo eco corto. ¿Qué me da señal? Los meniscos. ¿No es cierto? Los ligamentos meniscos no me van a dar señal. ¿Ya? Porque es un hidrógeno, ¿no es cierto?, que está en su proceso está más ligado y no me da, está más compacto, mejor dicho, no ligado, más compacto, simplemente no tengo señal ahí. Entonces ausencia de señal, ¿se ubican? El cortical no tiene hueso, no tiene hidrógeno. El charculado óseo, producto de su médula ósea, ¿no es cierto?, médula ósea roja o médula ósea amarilla, ¿no es cierto?, amarilla, da señal. El trabesculado se ve muy bien porque no tiene espines, entonces no hay señal. Pero fíjense en esto. Dicen que la resonancia no mira, tiene el concepto alguno, que la resonancia no sirve de las fracturas. ¿Quién dice eso? Y ahí tengo una fractura de la plataforma de la tibia. Y con edema asociado. ¿Se fijan? Un edema. Como este uno, hay sangre ahí. Acá también hay una contusión. Hay sangre. ¿Se fijan? Pero la sangre, ¿no es cierto?, hizo intensa acá. No, disculpen. Con menos señal. Pero diferente a esta que está acá, ¿no es cierto?, que es la cortical. No hay señal. Acá tengo señal. Entonces es como un edema, producto de esa fractura. Se ve muy bien, ¿no es cierto?, el cartílago. ¿Te fijan? Y acá hay un artefacto, ¿no es cierto?, de susceptibilidad magnética. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto? ¿Sí?
Ya, esta es la potenciación T1, el contraste entre un tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto, en la parte osteoarticular. Entonces me permite, ¿no es cierto?, diferenciar los tejidos en su recuperación. La recuperación va a depender, ¿no es cierto?, de los tejidos, el medio donde se encuentre el spin. ¿Ya? Si se encuentra en un medio más libre, simplemente no tengo señal. Y si estoy en un medio, ¿no es cierto?, en la cual me permite a mí, como a la grasa, me permite entregar señal, su T1 se acorta un poquito, entonces la señal. El T1 del músculo, ¿no es cierto?, es largo. O es corto, Largo. largo, perfecto. No hay señal. Vamos a hablar que no hay señal. Claro, hay un poquito de señal, producto que la grasa que se soporte me da señal, pero nada más que eso. Pero no da señal, vamos a ver que no hay señal ahí. En el cerebro, T1, el contraste, en este caso es un tumor de tipo glioblastoma. Fíjense, el gadolinio, ¿no es cierto?, compenetra con los hidrógenos que están en esta zona del tumor. En T1 simplemente hay ausencia de señal, pero levemente es una ausencia de señal y se ve como un edema, ¿no es cierto?, con respecto al parénquima de la sustancia blanca, se ve diferente. ¿Ya? Me indica que hay algo ahí. No brilla. ¿Se fijan? Porque su T1 acá es largo, de este tumor que está acá. Pero cuando yo inyecto gadolinium, su T1 se acorta. ¿Ya? Porque los hidrógenos entran, la cadena de hidrógeno que tiene el gadolinium, que tiene bastante hidrógeno, ¿no es cierto?, ingresan acá y hace que el T1 de este tumor, en vez de estar largo, se acorte y me dé señal. Y me presente la zona del edema, ¿se fijan? Y el tumor propiamente tal, que es un glioblastoma multiforme. No, este es un glioblastoma normal, no, porque el multiforme es como digitalizado, como dedito. Un glioblastoma. ¿Se fijan? Y al mismo tiempo, los plexos coroideos también captando contraste, ¿se fijan? Y empezamos a ver los vasos de la parte venosa profunda del cerebro. El seno recto, ¿se fijan? Se visualiza ahí la sangre. Acá teníamos ausencia de señal. Ahí también ausencia, no logramos diferenciar el tercer ventrículo ahí, ¿se fijan? Entonces los plexos coroideos, contraste, bajó la señal, ¿no es cierto?, su T1, y aparece dando señal. Entonces acorta su T1. Es decir, el medio contraste, el gadolinium, lo que hace es acortar el T1. De una zona de edema que lo visualizamos porque está alterado el parénquima, pero es menos intenso, ¿no es cierto?, que la sustancia blanca que está acá. Muy parecida a la intensidad, ¿no es cierto?, de la sustancia gris. Bueno, la calota, el diple dando señal, esta es la calota interna, esta es la calota externa, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Y esta es la grasita de la piel. Los senos frontales ahí nos dan señal porque no tienen spin. El aire no da señal, ¿se fijan? En ninguna secuencia el aire da señal. Pero no hay espines simplemente. La señal de contraste es un T1 de una columna. Esta está potenciada en, de acuerdo a lo que hemos visto, está potenciada en T1, ¿no es cierto? Porque el líquido cefalorraquídeo no está brillando. Hay ausencia de señal. Pero la médula da un poquito de señal, producto que contiene mielina. ¿Se fijan? La grasa que rodea al canal raquídeo también dando señal. El cuerpo también dando un poquito de señal. Los núcleos pulposos, ¿no es cierto? Los espacios ahí dando un poquito de señal. La grasa del abdomen tiene una potenciación T1. Vamos a decir que T1, ¿cierto? Los líquidos no dan señal, entonces así hacemos la diferencia. Los líquidos nos dan señal.
Esa imagen que está ahí es un T1. T1, profe. T1, ¿cierto? El contraste, un T1. Los líquidos nos dan señal. Vuelto de Silvio. También lo del globo ocular uno puede apreciar que tampoco hay señal por el humor vitrio, así que debe El ser un humor T1. exactamente, un T1. Pero la grasa retroocular sí dando esta señal. El aire, ¿no es cierto? De la cavidad académica tampoco da señal. ¿Se fijan? Se ve muy bien la sustancia gris. Como tiene líquido, ¿no es cierto? La señal es menos intensa. Pero no así la sustancia blanca. Vermis. Pedúnculo cerebeloso. ¿Se fijan? Cisterna cuadrigémina acá. Cuerno del occipital. Entonces, ¿se fijan? La sustancia blanca, entonces podemos diferenciar los diferentes tejidos de acuerdo a su relajación, a su entrega, ¿no es cierto?, de su energía hacia el medio. Otros van a entregar sumamente rápido como la grasa, va a brillar. Pero en el espino es cierto que su entrega va a ser un poquito más lenta, o sea, le cuesta llegar al 63%, pero la grasa de la sustancia blanca vamos a tener señal. ¿Se fijan? El agua, simplemente como tiene que entregar su medio, líquido le cuesta más llegar a su 63% y simplemente su energía no la entrega tan rápido, se demora más. Entonces, como estoy usando un tiempo de repetición corto y un tiempo eco corto, no alcanzo. El agua es simplemente negro. Definición T2. Ay, ¿por qué más largo está? Ya. No sé si lo aburro con tanta... vamos, no sé cuántas me quedan acá. Sí, bastante. Lo que pasa es que en cada diapositiva me voy a ir deteniendo, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir. En cada diapositiva me voy deteniendo y me voy demorando tratando de explicar y metiéndole e introduciéndole los conceptos. Me doy cuenta que ya van más o menos adquiriendo, ¿no es cierto?, la dinámica y el concepto, el T1, en este caso vimos lo que es la relajación T1, ¿no es cierto?, que es la diferencia, ¿no es cierto?, de los diferentes tejidos al entregar su relación spin-red o spin-plasma. Ya van a ser las 9, muchachos, no quiero seguir. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta clase? Que es la relajación T1 o el contraste T1. Jóvenes, No, profe. No, Todo profe. claro hasta ahora. No, profe, ya, todo claro, ya. todo bien. T2, por eso se estudia en forma separada lo que es el T1 y el T2 en cuanto a su relajación. El T2 lo vamos a ver el próximo jueves, ¿ya? Ya, jóvenes, dejamos la clase hasta acá porque si me alargo, yo creo que vamos a terminar como un cuarto para las 10 más o menos, lo que me falta. Así que prefiero dejarlo hasta acá nomás, ¿ya?